El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Now I'm going to teach you about the chain of command, Private. When I say jump, you say how high. Got it? Comenzamos. ¡Wow! ¡Qué bien se siente hacer eso una vez más! Ok, pues, amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a este quinto episodio de la cuarta temporada. Por fin volvimos, estamos aquí. Pensaron que nos iban a callar, pero no. No, de hecho fue muy interesante todo lo que tuvimos que librar con el gobierno federal, municipal, estatal, para volver a hacer su programa favorito, este espacio cómico, mágico y musical que es el Hubiera Podcast. Estamos de regreso, amigos, amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos. Y como cada semana, que no hubieron muchas semanas, pero aquí estamos, me presento, por si no se acuerdan de mí, Hugo Mena, su servidor, y acompañado muy gratamente, como cada semana que teníamos programa, aquí está a mi lado mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que no se hayan olvidado de nosotros. Y pues me encuentro bien, hermano, ¿y tú? ¿Qué tal? También muy bien, muchas gracias. Estrenando set, que no se acostumbren. Esto fue totalmente improvisado. Quitamos al Joker Christ porque solamente se le veía, pues, nada más esta parte. Ah, ok. Entonces por eso lo removimos de aquí del set. Pero no se acostumbren, amigos, amigas del Hubiera Podcast. Vamos a regresar por lo menos al set antiguo, ese set en donde solamente había una pantalla, una pared morada en la parte de atrás. Ajá. Porque tampoco teníamos mucho, no estaba muy bien acomodado, no pensamos muy bien las cosas, pero estamos aquí con el equipo necesario, con el equipo suficiente para volver a hacer este programa que tanto les gusta, en donde hacemos un replanteamiento de las películas que tanto les gustan. Hacemos estos replanteamientos y tal vez ya no les guste tanto estas películas, pero aquí estamos una vez más reunidos, estamos una vez más listos, preparados con la finalidad de hablar de una cinta de la cual no habíamos hablado anteriormente, pero el día de hoy nos acompañan aquí 3 de los 4 elementos de Kiss, y estoy completamente seguro que las personas que nos están viendo no se acuerdan de cuál es el elemento que nos hace falta de los miembros de Kiss que están aquí presentes. ¿Tú sabes quién es, hermano, el que falta? Falta uno. Ah, sí, el otro chico de la estrella. Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a comenzar, hermano. Pues realmente, amigos, amigas del Hubiera Podcast, estuvimos tanto tiempo desconectados porque tuvimos problemas con el equipo, no teníamos casa productora y seguimos sin tener casa productora, pero ya tenemos micrófonos y ya tenemos... Sí, no podemos decir de dónde son. Ah, ok. Los obtuvimos. Los obtuvimos de la manera más legal en la que nos fue posible, así como obtuvimos este pequeño insecto que no sé si se alcancen a ver, pero que nos apareció aquí en la pantalla. También tenemos ya forma de grabar audio, que estábamos teniendo problemas con el audio, se estaba pausando cada cierto tiempo y no nos permitía terminar de grabar el episodio, pero ya estamos aquí nuevamente sin ninguna complicación, esperemos, nada más con la única indicación de que cada 10 minutos nosotros vamos a tener un pequeño descanso, porque así lo requieren los aparatos que nos están controlando en estos momentos. Hermano, ¿algo que quieras decir antes de comenzar con el episodio como tal, de lleno con el tema del capítulo de hoy? No, pues ya muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, por estar aquí con nosotros, y pues vamos, ahora sí, como dicen, a lo que te cruje, chencha. Exactamente, pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Hermano, la película del día de hoy fue estrenada en 1995. Es protagonizada por Jean-Claude Van Damme, o mejor conocido en español como Juan Claudio Van Damme, y un actor más blanco que él. Ambos partícipes de esta desafortunada guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos solamente invirtió dinero e invirtió en personas, y todas ellas llegaron muy mal heridas si es que regresaron al país. Pero Forrest se hizo famoso. Forrest Gump se hizo famoso, exactamente, porque le mordieron el trasero. Y la cinta, ambientada en esta época, después transcurren un poco de tiempo, regresan estos dos personajes que sufrieron una
un fatídico encuentro después de haberse vuelto loco en Vietnam el lieutenant, el general. Ajá, el sargento. El sargento. Es sargento. Es el sargento. Y arranca las orejas de muchas personas y es todo oídos. Esta cinta que yo recordaba de una manera muy distinta en mi cabeza. Esta cinta que lleva por nombre, hermano, si me haces el favor. Soldado Universal. Exactamente. Soldado Universal es la cinta de la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Algo que quieras compartir con nuestros podescuchas antes de comenzar? Pues esta cinta no fue muy bien recibida por los críticos. Todos, pues no le hallaban tanto sentido a lo que fue la cinta. Ajá. Tuvo muchos tropiezos. Para empezar, antes de que nuestro director... no me acuerdo cómo se llama el nombre del director. Bueno, ajá. Pero hubo un director previo antes de que él estuviera en la cinta. Hicieron adaptaciones al guión. Y, por ejemplo, esta cinta tuvo un presupuesto de 28 millones, ya después alcanzando una cifra de 98 millones de recaudación en taquillas. Y eso a pesar de que tuvo muy mala recepción por los críticos de cine. También, por ejemplo, creo que es una de las cintas que tuvo uno de los eventos mercadológicos. Se me hizo brillante. Ajá. Porque, de hecho, Luke Longley y Jean-Claude Van Damme fueron invitados a la presentación de los premios de Cannes. Y ahí, antes de estrenar la película, se suscitó un conato de bronca entre los dos. Ok. Entonces, ya después, en una entrevista, Luke Longley admitió que todo había sido planeado como parte de publicidad de la película. Y obviamente por el morbo que se presentó en esta entrega de premios, también eso hizo que la gente abarrotara más los cines de Estados Unidos. Que tengo que hacer una pequeña aclaración. 1992 es la fecha en la que se estrena, el año en el que se estrena esta película. Cuando ustedes la busquen, está en el canal de MGM, de los canales adicionales de Amazon Prime. Pero cuando ustedes la ven ahí, les aparece que es de 1995. Yo por eso estaba pensando en esta fecha. Pero sí, si ustedes lo buscan en internet, es estrenada en 1992. El director de esta película, Roland Emmerich, es un director que, si bien no se caracteriza por hacer un excelente trabajo, que es lo que tengo que decir, los créditos iniciales, que no son muy extensos, que es cuando cierran la bolsa en donde transportan a Jean-Claude Van Damme y al otro actor, después de que se enfrentan y se mueren, un enfrentamiento con armas muy dramático. Ajá. Cuando suben el cierre y que salen los créditos, el nombre de los actores, se me hizo como de una forma muy agradable, como que toda su creatividad del director en cuanto a narrativa y demás se le fue ahí. Fue muy agradable, se me hizo como muy interesante la forma en la que presenta los créditos de los actores, y nada más es lo que quería mencionar. El director que en un principio iba a ser el que se iba a encargar, valga la redundancia, de dirigir la película, era Andrew Davis. Y de hecho el nombre inicial de esta cinta era Caballeros de Cristal, Crystal Knights. Ok. Y ya después, habiendo adaptaciones en el guión, hacen el de Soldado Universal, y que de hecho esta cinta iba a tener todavía un mayor peso acerca de la historia de Vietnam. Okay. O sea, iba a estar un poquito más largo ese preludio, se podría decir, pero por cuestiones polémicas de la guerra y demás, tuvieron que recortarlo bastante. De hecho, nosotros ya hablamos de Pelotón, ¿cierto? En su momento. De hecho, ahí mencionamos la parte del collar de las orejas. De las orejas. Exactamente. Entonces, tenemos películas más críticas con Vietnam, en donde se demuestra que los soldados que participaron en estas guerras, que ahorita yo tengo en mente porque he intentado retomar esta película de This Is Us, gracias a que tenemos Stars Plus, aunque ya no teníamos aquí grabaciones, teníamos todas las plataformas para ver películas en streaming, pero Jack también termina muy grave después de haber asistido a Vietnam. Entonces muchas personas terminaron muy mal al estar en Vietnam. Y creo que es uno de los puntos, es el punto medular de esta cinta, y que desafortunadamente no se le dio como el peso importante por esta parte de la crítica que pudiera representar ante el gobierno de Estados Unidos, y que realmente el tipo de cinta, pues el director no quería hacer como esta propuesta, no era su intención, era como más una película de acción al tener a Jean-Claude Van Damme dentro de sus filas, y entonces por eso prefirió no arriesgarse y no meter tanta crítica a esta guerra. Pues hermano, ya
Sí, es 10 minutos. Va a ser un récord, o bueno, va a ser todo un desafío. Todo un desafío, sí. De hacer estas cortes de cada 10 minutos. No, imagínate, cada 10 segundos. Pero en un momento regresamos. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. Beat him up! Big hard! Ready! Let's show this prehistoric bitch how we do things downtown. By the power vested in me by my father, King Edward, and by all the witnesses here, I dub thee Sir William. Remember me? This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these shields, boys! Here! Mr. Bilbo! Where are you off to? Don't stop! I'm already late! Late for what? I'm going on an adventure! Continuamos. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, ya estamos de regreso, estamos de vuelta en el episodio número 5 de su cuarta temporada de su programa favorito, el Hubiera Podcast. Este espacio cómico, mágico y musical dedicado al cine y a la reescritura de sus películas favoritas, pero siempre recordándoles que es sin ningún tipo de talento literario. Antes de continuar con esta parte de la cinta, sí me parece importante y destacable mencionarles las películas en las que ha participado el director. Que serían como las más relevantes y que más personas recuerdan. Es el director de Día de la Independencia. Es el director de Godzilla de 1998. Okay. Esta cinta que... Con Jerry Reno. Ajá, que no... ¿Cómo decirlo? No fue tan grata para los amantes de Godzilla, porque realmente no te presentan a un Godzilla como tal. Pero es interesante. Es el director del Patriota con Mel Gibson. Ok. El día después de mañana, 10.000 antes de Cristo y 2012. Y todavía podemos seguir mencionando algunas de las cintas. No es el mejor director, cabe destacar, no es el mejor director, pero hace películas que venden. Es un director que sabe cómo armar una cinta para que a la gente le llame la atención y abarrote las salas de cine. Algo que ocurrió con esta cinta, porque llegó a vender cerca de 4 veces, como lo mencionaste en el bloque anterior, casi 4 veces el costo de la inversión de la cinta. De hecho, también por eso fue que sacaron al primer director, porque él estaba excediendo con sus peticiones, o la visión que él tenía de la cinta. Sí iba a ser una cinta todavía muchísimo más cara, más costosa. Entonces, entre eso y las discusiones que tuvieron con la casa productora, fue que decidieron el de recortarlo, contratar a Roland Emmerich, y continuar con la filmación de la cinta. Que por ejemplo, esta casa productora Carolco Pictures también fue la encargada de traernos joyas como Robocop y también Terminator 2. Que por cierto, amigos, amigas del Hubiera Podcast, cuando ustedes estén viendo esta cinta, este episodio, que le calculamos, no vamos a decir fechas, capaz y va a pasar como el episodio 5 que está perdido ahí con nosotros friseados en el video y audios mochos. Pero no sé cuándo estén viendo esto. No quiero hacer este comercial porque además ni es comercial, ni nos ven tantas personas. Pero ni nos escuchan tantas personas. Pero Cinemex está haciendo un trabajo bastante interesante para volver a tener gente en sus salas. Y en este mes, que fue julio y agosto del 2022, está haciendo reestrenos interesantes para todos los cinéfilos. Acaba de reestrenar Robocop, reestrenó Alien. Ok. Y en agosto, a partir del 11 de agosto, durante 2-3 semanas, va a reestrenar El Señor de los Anillos. Ah, sí. Entonces, eso está bastante interesante. De hecho, es obvio que El Señor de los Anillos se reestrena. Tal vez no muchas personas lo vinculen, pero algunas personas sí lo hacemos. Se reestrena porque el 21 de agosto, sí es un comercial, se va a estrenar House of the Dragon en HBO, que es el preludio a Game of Thrones.
Entonces, como son películas, bueno, son historias como, si bien no son lo mismo y tienen cortes Pero muy distintos. como algo de la Tierra Media, ¿no? Exactamente, es algo que te ofrece pues espadas, guerra, sangre, fuego y muerte y locura. Entonces, por eso como que siento que aprovechó Cinemex. Y es obvio que voy a estar en tus salas, maldita sea. Hermano. Que también nada más para acotación, después de tener estos éxitos en taquilla, Carolco iba a estrenar una película que era La Isla de las Cabezas Cortadas. Ok. Nombre en Latinoamérica, La Pirata. La película. Ah, no, claro, sí, o sea, es obvio que... Sí. Iba a arriesgarme a decir el nombre en inglés, pero no. No estoy listo para eso. Apenas estamos regresando, ¿no? Estás preparado Sí, psicológicamente. sí, para volver a decir el nombre de una película que es Cutthroat Island. Ok. Que sería más como la isla de las gargantas cortadas, ¿no? Sí, exactamente. Algo parecido. Y cosa curiosa, después de haber tenido tanta recaudación, le apostaron a esta cinta y Carolco se declara en quiebra 2 meses antes del estreno de esta última película. ¿Y quién se lleva el dinero? ¿De cuál? ¿De la de las cabezas? De las cabezas cortadas. Ah, ya. De la isla de las cabezas cortadas, 2 meses antes se declara en bancarrota, siendo hasta ahorita una de las películas que tiene el récord de la peor recaudación, costando 98 millones y nada más recaudando 8. Ok, sí se estrenó entonces. Sí se estrenó. Sí se Sí la estrenó, estrenaron, pero pues ya es que estaba ya no el estudio tenían... en quiebra. Qué frustrante, ¿no? De hecho, Canadá es la razón por la cual no le gusta invertir en fútbol, no le gusta invertir en cine. Y no me acuerdo qué otra manifestación deportiva y artística no le invierte porque es muy riesgoso y el tiempo en el que tardas en recuperar el dinero es mucho. O sea, la inversión puede ser una inversión que te recaude muchísimo dinero, pero es muy riesgosa y es a muy largo plazo. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas tú produces el día de hoy una cinta, estás invirtiendo dinero el día de hoy y lo ves hasta dentro de 2-3 años. Y Canadá por eso no se arriesga y no produce mucho cine. Pero... hay muchos casos de muchas casas productoras que les pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Que es increíble cómo por una cinta pueden llegar a perder absolutamente todo. Porque si estamos hablando de 98 millones de dólares, fue lo que recaudó Soldado Universal. Ajá. Entonces, la recaudación de una película que a lo mejor era todo el dinero que tuvieron. Obviamente tenían más dinero, ¿no? Ajá. Pero pudiéramos decir, todo el dinero que obtuvieron con una película se fue en otra película y en ese intento como que ya no tuvieron otros ingresos y murió. Que ahora, por ejemplo, esa, si no mal recuerdo, estaba protagonizada por Gina Davis. Y, o sea, inevitablemente cuando estaba leyendo lo de Soldado Universal y esta parte de Carolco, dicen que en esta película de La Pirata, uno de los gastos más absurdos que tuvo la producción fue el de transportar un burro en helicóptero. Nunca cuestiones, hermano. Nunca preguntes. Para la filmación, entonces, un burro blanco. Entonces, no, sí, tenía derechos, obviamente. Obviamente, claro. ya por eso ya necesitaba viajar en primera clase. Qué curioso, qué particular. Digo, sí, cada quien puede invertir su dinero en lo que desee. Como nosotros decidimos invertir nuestro dinero en otras cosas en lugar de decir, vamos a comprar el equipo de producción en cuanto nos quedamos sin equipo, ¿no? Vamos a comprar en otras cosas. Porque dijimos, Dios proveerá. La tormenta siempre proveerá. Exactamente, la tormenta. Mejor referencia, hermano. Salud por eso. Nunca habíamos hecho salud, créeme. Y mientras ustedes disfrutaron de esos segundos incómodos mientras tomábamos café, pues, hermano, la cinta, antes de comenzar, quiero mencionar que cuando era niño a mí me generó una especie de conflicto. Ok. La vimos. Porque yo recuerdo que la vimos en televisión abierta. Uh-huh. No la vimos, esa no en la vimos Canal así. 5. Sí, exactamente. Y la vimos desde casi se estrenó, porque Jean-Claude Van Damme era un actor muy importante, fue un actor muy importante para nuestras infancias. Si bien no conocemos todas las películas, habían 2-3 películas que sí tenemos como muy presentes. Esta era una de ellas. Y en esta película sale Jean-Claude Van Damme desnudo.
Y no me generó por tu mirada, no despertó absolutamente ningún tipo de dudas en mí. Hay otros actores que lo hicieron, pero no Jean-Claude Van Damme. Lo que a mí me generó la escena de Thor Love and Thunder. Exactamente, una escena como esa es obvio. No quiero hablar de eso. Pero lo que a mí me hizo cuestionarme es, los actores sí se desnudan frente al otro cuando están actuando. ¿Cómo lo hacen? ¡Qué vergüenza! Fue lo que yo pensé. Tienes el cuerpo de Jean-Claude Van Damme. Creo que es claro. lo que menos te preocupa es que alguien te vea desnudo. Sí, claro que sí. De hecho, todos creo que en la producción estaban... ¿Cuándo va a ser el desnudo de Jean-Claude Van Damme? ¿No? Sí, no, nada más tenía que quitarse la playera, pero el director, quítatelo todo. Sí, exactamente. Toda la producción no, es que el guión dice, y el guión de Jean-Claude Van Damme, no, eso no dice aquí. No, es que no te llegó la versión de las hojas. Sí, las hojas rosas en donde se incluye eso. ¿En dónde es? En donde dicen, no, que las hojas rosas son para sueños y las hojas amarillas son para la realidad. En Friends. Sí, algo así que dices. El guión de Joy. De Joy, sí. Es que las hojas de un color significan algo y las de otro color significan otra cosa. Que arruina toda la temporada. Sí. Sí, entonces, hermano. Pues ya estamos entrando en tiempo. Todavía no empezamos. Todavía ni siquiera empezamos, pero es normal porque sería lo que los previamente... 20 minutos previos. El primer bloque. Entonces, amigas del Hubiera Podcast, regresamos en unos segunditos. Estamos aquí de vuelta para comenzar con los hubieras. Ok, ahorita en un momento regresamos. En un momento regresamos. This is some boss gag, baby. I mean, dynamite. Oh, man. You got it. Enough. Are you okay? Yes, okay, yes. I'll be right back. Hey, Said, come here! No. I think he's had enough. Oh, I'm sorry. Oh, my eye. General Anatoly Fedorov. We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity. Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it. Reading through it. And for you, it just kind of goes. Every day I see how I'm not as good as you and everyone else. But that doesn't mean I give up. It was 17, 5 minutes ago. It was just yesterday. I just don't know where it all went, My brain cannot conceive how old this body is. Continuamos. Ok, amigos y amigas del Hubiera Podcast, pues bienvenidos a este nuevo bloque. Córrele, porque habla. Necesitamos hacer ya empezar, si no la gente se empieza a desesperar un poco. Exactamente. Entonces, pues bueno, esta cinta del año de 1992, protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Luke Longley. Hermano, ok, pues vamos a empezar con esto que nos trae aquí el día de hoy. Estamos reunidos. Primero hubiera. Ok, hay una parte de esta película que se me hizo interesante y quiero conseguirlo. Amazon, si en algún momento ves esto, patrocínanos, por favor. Dicen que hay una versión que están vendiendo en Amazon extendida de la película, la cual viene con un final adicional, el cual es de que al momento, en esta película tenemos esta escena del granero en donde están peleando Jean-Claude Van Damme contra Luke Longley. Frente a sus padres. Frente a sus padres. Van Damme se tiene que inyectar para poder tener más fuerza. Y hay un final en donde se supone que también los padres de Jean-Claude Van Damme no eran sus padres. O sea, todo fue orquestado. Fue orquestado por el doctor para encontrarlo. O sea, le hicieron creer que esas personas eran sus padres. Ajá. Y al final, ellos matan a Jean-Claude. Ok. Esta historia no me agrada del todo. No me convence del todo.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que puse atención solamente al 30% de lo que decías. ¿Por qué? Porque el 30% dije, tengo que encontrar esa versión en Amazon. No está, hermano. Habrá que buscar en Amazon Estados Unidos a ver si se encuentra. Porque lo que me aparece son unidades de barras de escape rectal universal soldada en su lugar, fabricado en Estados Unidos. Por si tienen la duda, ahí lo pueden buscar en amazon.com.mx. Lo que pasa es que siento que necesitarías como que armar toda una historia mucho más grande cuando presentas a los papás de Jean-Claude Van Damme, que no serían sus padres y que pues tienen esta intención de matarlo. Además de que le quitarías un poquito de la humanidad del personaje, lo cual sería un reto muy grande, bastante que pudiera funcionar bastante bien al decir, le quito la humanidad, pero le quito la humanidad que tú viste en pantalla. Yo le meto otra humanidad al romperle como sus recuerdos que fueron falsos, y entonces se genera una confusión más grande y puede incluso el mismo personaje de Jean-Claude Van Damme cuestionarse si en realidad en algún momento vivió o simplemente es un bioandroide o es un androide. E incluso eso puede hacer que los mismos... que sí me viene una construcción con base en esto, pero que los mismos, la misma audiencia también piense lo mismo, ¿no? Que me hubiera, lo que quiero agregarle a esto que acabas de plantear es el hecho de ¿qué tal si en realidad solamente toman un poco de ADN de los soldados y hacen como una réplica? ¿Sería ¿el hacer clones? El hacer como clones, ¿no? Y ejecutar la Orden 66. Pero que sí. O sea, se fueron... Sí, a ver. Todo ocurre cuando falla la guerra de Vietnam, cuando el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que su inversión fue muy grande y que pues la inversión más cara es el mantener a la familia de los veteranos, mantener a los veteranos, mantener a la familia de los caídos en la guerra. Y que eso les resulta un gasto increíble al gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que decide a partir de los caídos en Vietnam es: no vamos a dejar de participar en estas guerras, no vamos a dejar nuestra política intervencionista a raíz de esto, pero lo que podemos hacer es agarrar el ADN de nuestros soldados, generar clones que nos va a salir más baratos, supongamos que encontraron la forma de hacerlo, hacer clones más baratos, y ya no tenemos que gastar en las familias, no tenemos que desgastarnos haciéndoles cartas ni mensajes, enviándoles mensajes a las familias. Podemos romper todo lazo emocional con nuestros soldados, y entonces simplemente hacemos soldados al por mayor. Entonces que sea como esa parte, no lo matan los papás, simplemente no se le inyectan una sustancia que lo deja adormitado, que no puede hacer absolutamente nada, y lo llevan a la fábrica de clones, y ahí tiene esa revelación de: en realidad sí no soy nadie. Los recuerdos son los recuerdos de alguien más. No sé si viste Invencible. Ajá. Los hermanos que se están clonando constantemente. Que está clonando, sí. Y que todos tienen recuerdos. Y que en algún momento tienen la duda de quién es el real. Como en el caso de Visión en WandaVision. Que también es... ¿quién es el real? ¿Es el real la persona que tiene el cuerpo o el que tiene los recuerdos? ¿Quién es la persona real? Y ahí estaría como también esta involucración filosófica dentro de esta película, que no está del todo eliminadas algunas cuestiones, como que sí te hacen pensar, pero se nota que no se querían enfocar en eso y solamente lo medio plantean y lo quitan del escenario. Que como es esta parte, ¿no? De estoy vivo o estoy muerto. Que aquí, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando también esta parte de que a lo mejor los papás lo matan, es que a lo mejor los papás se dan cuenta de que él es un clon y quieren ya eliminar que su hijo quieren liberar de alguna forma a su hijo. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo están reviviendo constantemente? No, o sea, ya déjenlo morir, déjenlo... sí, ya, déjenlo descansar. Aquí lo que me viene a mí a la cabeza, a la mente, es más bien una situación de no sé, el papá esté ante esta disyuntiva de decir: es que él no es mi hijo. O sea, sí lo veo y no es mi hijo. Y la mamá diga, pero que sea este momento filosófico de porque se parezca a mi hijo y tenga los recuerdos no significa que es mi hijo. Y la mamá diga: es que es mi hijo porque se ve tal cual como mi hijo.
Entonces, incluso entre ellos tengan esta discusión, esta pelea de ¿lo dejamos vivir o lo matamos? Como si ahorita se me vino, no sé por qué a la mente, el corto del hacedor de muñecas. De que se les muere el hijo y les hace un muñeco y que no tienen que pasar más tiempo que lo que marca el reloj de arena. Y que la señora se empieza a obsesionar con el niño. No lo recuerdo. No. Un corto de donde fallece el niño. Contratan a alguien que les hace una muñeca. Ajá. Y que es la muñeca del hijo. Y como la esencia está en la casa, nada más pueden tenerlo en la casa, porque si sale se convierte en un muñeco de trapo. Okay. Entonces, esta parte de que la mamá está obsesionada y ella acepta el hecho de que es su hijo a toda costa, y el papá dice, no, güey, o sea, él está muerto, entiende que él murió, no puedes estar con él tanto tiempo. La misma situación hay en Black Mirror, ¿no? ¿Sí has visto Black Mirror? Ajá. También hay una en donde puedes recuperar sí, manda datos a una empresa y te mandan una copia de la persona. Que realmente cuando ya estás ante la situación... En este periodo que no estuvimos viéndonos, amigos, amigas del Hubiera Podcast, he aprendido muchas cosas. He tenido muchas cosas en mi vida. Y una de ellas tiene que ver con esta parte de los dilemas, ¿ok? Cuando se nos presentan dos partes, dos opciones o más opciones que entre las cuales nosotros podemos seleccionar, y ninguna de estas partes son buenas, ninguna de estas opciones son malas. Las dos opciones nos pueden generar conflicto, nos pueden generar dolor, pero que no podemos, y sería interesante que esta postura se pudiera tener en la cinta, que se diga, no podemos juzgar a alguien por tomar una decisión hasta que no nos encontremos en esa situación. Y lo más interesante, cuando ya nos encontremos en esa situación, realmente no vamos a querer ni siquiera, o sea, no vamos a juzgar a ese alguien. No nos va a interesar hacerlo. Más bien va a ser como, yo te apoyo, yo sé qué es lo que estás viviendo, yo sé qué es lo que estás pasando, yo te apoyo. Yo esto lo vi, bueno, yo lo aprendí con una... ¿Nos quedan cuántos? ¿Se acabó? Sí. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, ahorita continuamos con esta parte. No se despeguen. Ahorita en un momento regresamos. En un momento regresamos. Beat 'em up! Big 'em hard! Ready! Let's show this prehistoric bitch how we do things downtown. By the power vested in me by my father, King Edward, and by all the witnesses here, I dub thee Sir William. Remember me? This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these shields, boys! Here! Mr. Bilbo! Where are you off to? Don't stop! I'm already late! Late for what? I'm going on an adventure! Continuamos. Entonces, amigos, amigas del Hubiera Podcast, ¿quién empezaba? ¿Quién regresaba? No sabemos. Yo regreso. Tú dale. Yo regreso. Con la idea, dale. Estamos de regreso. Este tercer bloque de su programa favorito, Espacio Cómico Mágico Musical, el Hubiera Podcast, donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Estás consumiendo tiempo valioso. Y aire. Estás consumiendo aire de personas importantes en este mundo. Entonces... Y sigo consumiéndolo. Sí. No, entonces, esto yo lo aprendí. Estamos hablando acerca de los dilemas, acerca de... Tenemos dos opciones o más. Ninguna de ellas son buenas, ninguna de ellas son malas. Una persona, imaginémonos. Llega el papá, llega el padre de familia, y le dice a la persona que va a tomar la decisión de su salud en un futuro, en caso de que sea necesario: ¿sabes qué? Si yo me enfermo, no me conecten. Ya. No me conecten. Y entonces, cuando ya se presenta la situación, realmente se presenta la situación, le llegan los doctores con esta persona y le dicen: ¿qué hacemos con tu papá? ¿Lo conectamos o no lo conectamos? Si no lo conectamos, se va a morir.
Y esa persona dice, no lo conecten, esa era la última voluntad de mi papá. Y entonces la familia de esta persona le empieza a decir, oye, ¿cómo te atreves? ¿Qué egoísta eres? ¿Cómo puede ser posible que solamente estés pensando en ti? Te pones a pensar, realmente no. Es una decisión muy difícil porque estás interponiendo la voluntad de la persona a tu deseo. Y pues realmente es el deseo de la persona. Sí. Yo también en muchas ocasiones lo he llegado a pensar. Si en algún momento me encuentro en alguna situación así, desconéctame, hermano. Okay. Esta grabación, mi celular. Esta grabación se puede tomar como una evidencia de voluntad de que estás escuchando, juez. Ok. De que, por ejemplo, aunque yo lo haya atropellado. Creo que no está bien decir que todos los seguros quedaron a tu nombre en este momento, pero bueno, aunque cuando pasé por ese tope grité igual que mi hermano, no significa que por ejemplo, se está... Pues no es calidad de vida. O sea, ¿por qué vas a tener a una persona en contra de su voluntad? O sea, viviendo, aunque suene muy egoísta, aunque se interponga a todas las demás personas, pues no está bien. Y tú vas a estar sufriendo el dilema de que, güey, yo lo quiero. Y si tal vez hay una luz, tal vez se puede salvar, pero no, o sea... ¿Qué calidad de vida le puedes dar a una persona que se salve, que quede cuadraplégica? Que o sea, es muy válido los que quieran vivir y estén en esa situación. Sí. O sea, es muy válido. Pero yo no... O sea, pestañeé una vez. O sea, ¿cómo vamos a hacer el programa así? Amigos, amigas. Claro, se equivocó otra vez. A ver, otra vez empieza. Enfoquen sus ojos. Sí, no, y vamos a tener a alguien interpretando lo que estás haciendo con nosotros. Sería un programa más inclusivo. Sí, inclusive vamos a tener gente dormida. Pero entonces, ante esta situación, estaría como interesante hacer este planteamiento, ¿no? El papá que esté en una postura de decir, vamos a seguir la voluntad o vamos a darle la libertad a mi hijo. Y la mamá que diga, mi hijo está libre y está vivo y vamos a aprovechar esta segunda oportunidad que nos está dando la vida. Que ya pudiera ser el papá, pudiera ser la mamá. Que aquí en este punto no se me ocurre, o sea, obviamente tendríamos que cambiar también muchísimo la historia, en donde ya no tendríamos a un Jean-Claude Van Damme, sino a mí se me ocurre que sea Luke Longley, el sargento que fue un desgraciado en Vietnam, es al que traen a la vida. Y entonces realmente el papá dice, es que güey, míralo, es un desgraciado, pero es que es mi hijo. Entonces esa parte de que aunque lo reviven, sigue siendo una persona mala. Y el papá dice, güey, es que lo tenemos que detener de alguna manera. A ver, vamos a hacer reestructura de todo lo que estamos planteando, porque solamente estamos dando ideas sueltas, principalmente del final. Ajá. ¿Qué te parece? Tenemos el inicio, el mismo prólogo. El mismo soldado se vuelve loco, el mismo soldado intenta detenerlo. Solamente rescatan al sargento, es el único que sobrevive, es al que empiezan a hacer clones, y son puros clones de él. Eso es lo que es, ¿no? Puros clones de él. Y lo curioso es que sea como una especie de experimento, que sus recuerdos empiezan en algún punto de su vida. Ajá. ¿No? Deciden que sus recuerdos, los recuerdos de los clones comiencen a partir de antes de irse a Vietnam. ¿Ok? Y entonces que cada uno viva distintas cosas, que también sería como un planteamiento interesante psicológico, un experimento social, de que cada uno vive cosas distintas y por lo tanto cada uno reacciona diferente. Ahí te va, que sea una forma de cómo tratar el síndrome postraumático a lo mejor en soldados, y es el experimento con él. Entonces lo clonan, o sea, saben que es un soldado que estuvo mal, que hizo cosas indebidas en la guerra. Hacen sus clones, les dan tratamiento terapéutico diferente a cada uno, los someten a diferentes tipos de situaciones, y los readaptan con diferentes, alguno con una familia, alguno como un vagabundo, alguno con un buen empleo. Ajá. Y a ver en qué momento, cuál es la mejor terapia para la readaptación de estas personas que regresan de la guerra. Y tendríamos como una serie de planteamientos bastante más que interesantes, porque incluso alguno de ellos pudiera sentirse tan culpable por lo que hizo, y alguno quitarse la vida, alguno que ni siquiera tenga ningún tipo de mejoría e intente replicar, peleas, o sea, sería como
como un planteamiento ahí medio interesante desde los distintos ámbitos y áreas que se pueda ver. Pero esto nos alejaría por completo de la película de acción. Sería una película con una propuesta más psicológica, una propuesta incluso filosófica, en la que pudiéramos apreciar como distintas posturas y distintas resoluciones. Ahora que, por ejemplo, para ponerle otro toque diferente también, tenemos a uno que se hace su reinserción en la sociedad, se convierte en un policía o en un pues sí, ya puede ser de la policía militar o un investigador, ya un detective de la policía, y tengamos a un villano, un asesino serial que esté matando a los otros clones, que sea otro clon. No sé si la viste, todo en todas partes al mismo tiempo. No la he visto. No la has visto. Ok, es una cinta muy interesante que hace un replanteamiento de los multiversos mucho más interesante de todo en tan solo 10 minutos. Esta cinta te hace un planteamiento bastante sencillo de los multiversos, muy digerible, pero más complejo incluso de lo que hace Marvel en todos los años que ha intentado trabajar esta parte. Que realmente ha sido como en esta siguiente fase, ¿no? Que ya lo anunciaron. La saga anterior era la saga del infinito, por las gemas del infinito. Esta es la saga del multiverso. Ya se anunció así, ya habrá que ver qué es lo que hace Marvel, que para esta parte piezas clave es Loki. Es una de las piezas fundamentales para esta fase de Marvel, pero ese no es el punto. Entonces, nos lo plantea en todo al mismo tiempo en todas partes, que es ¿qué es lo que hubiera pasado contigo si hubieras tomado una decisión diferente? O sea, si nosotros no hubiéramos decidido iniciar este programa, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros si nosotros decidimos empezar el programa hoy? ¿Qué pasa si decidimos grabarlo mañana? ¿Qué pasa si lo decidíamos grabar ayer? ¿Qué pasa si simplemente nosotros nos ponemos los zapatos de una forma distinta? Se genera una nueva línea temporal, un nuevo universo más bien. Y con este planteamiento, más o menos, que sería, si bien son puros clones y cada uno toma decisiones distintas y por esa situación empieza a vivir de manera diferente, y tenemos a este asesino serial, pero que también vamos a meterle más ciencia ficción todavía y que ocurra algo como en El Único. Ok. Que cada que muere uno, otro adquiere esa energía. Incluso no solo la energía, que incluso adquiera el conocimiento. Ahí te va. Que tenga como héroes. Como héroes. A mí se me ocurre en esta parte entonces que haya un químico especial que tienen los universales, bueno, en este caso el clon en el cerebro, y que se presente como una herida en la cabeza, que es en donde él extrae ese líquido para inyectárselo él y empiece a generar tanto fuerza, recuerdos o cosas del otro clon. ¿Qué te parece si lo planteamos todavía más, no más interesante, nada más hacemos un replanteamiento de esta parte? Que sea algo que vamos a decir en el siguiente bloque, amigos, amigas de Hubiera Podcast, porque gracias, camarita, por tu culpa tenemos que estar terminando estos bloques cada 10 minutos. Armando, ¿algo que quieres decir? No, en un momento regresamos. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. This is some boss gag, baby. I mean, dynamite. Oh, man, it's something else. You got it, enough. Are you okay? Yes, okay, yes. I'll be right back. Hey, No, come here! no, I think he's had enough. Oh, I'm sorry. Oh, my eye. General Anatoly Fedorov. We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity. Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it. Reading through it. And for you, it just kind of goes. Every day I see how I'm not as good as you and everyone else. But that doesn't mean I give up. It was 17, 5 minutes ago. It was just yesterday. I just don't know where it all went, My brain cannot conceive how old this body is. Continuamos. Amigos, amigas de El Hubiera Podcast, estamos de regreso. Hermano, estábamos hablando acerca de algún tema y me había quedado en algún punto inconcluso. ¿Recuerdas qué era? No.
Creo que no pensamos eso cuando dijimos vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Pero estábamos construyendo alrededor de los clones del personaje principal, estos dilemas filosóficos a los que se pudieran enfrentar los padres, dilemas éticos a los que se pudieran encontrar los padres con la finalidad de vivir... la construcción de cada uno de... Como cuando muere uno, que le quitaban del líquido encefalorraquídeo. Eso que dijiste, así tal cual, era lo que estábamos hablando precisamente. La cosa esa. Me gustaría que fuera nada más un replanteamiento en esto. Que fuera más como Silas y como Milo Ventimiglia en Héroes. Milo Ventimiglia. Que uno era abriéndoles la cabeza y sacándoles la información de ahí. Y el otro era simplemente viviendo con ellos, estando con ellos a un costado, ya sabía cómo utilizar los poderes. Que fuese algo así. Pero esto lo único que estaría haciendo es que la persona que hace los asesinatos es la que se queda con con los recuerdos y con la fuerza. A mí me gustaría que se permeara esa fuerza hacia todos, lo cual sería muy interesante que pudiéramos comenzar así la película. Antes, que no fuera el escenario en la guerra, que nos enteramos lo de la guerra ya después avanzada la película. Lo que ocurre en un inicio es que está durmiendo y tiene un sueño muy vívido. Y entonces es como, yo soñé que estaba haciendo algo, soñé que tenía otra vida, soñé que había hecho algo muy distinto. Y de repente ya sé como algo nuevo, ¿no? Y intenta hacer ese nuevo y lo puede hacer y lo puede resolver. Es como, ¿de dónde aprendí esto? A tocar guitarra, sí, a pintar. Ajá, ese tipo de cosas que en un primer momento pueden ser como estos desplantes artísticos, pero después pueden ser incluso utilización de armas o algo así por el estilo. Y que primero le pase en sueños y que digas que mis sueños son extraños, pero que de repente se desconecte en un momento. Está hablando con alguien, se desconecta y cuando vuelve dices que acabo de vivir una vida, acabo de pasar una vida. Y pruébalo, ya hace algo, ¿no? Completamente distinto. Y que ya después se dan cuenta que es este asesino que es el que está... que es el mismo, pues. Que ahora, por ejemplo, nos deja en la parte final el dilema en donde nuestro detective mate al asesino. Ajá. Y se quede con parte de él. Y que se quede con los recuerdos y la razón por la que empezó a matar a todos. Y tengamos, no sé, él diciendo, no, sí lo puedo controlar, lo voy a poder controlar. Pero al final haga una expresión o haga algo que nos haga decir, güey, sí va a seguir con el comportamiento del asesino. Es como Onslaught en los X-Men. No sé si tú ubicas a quien es Onslaught. A las personas que están en sus casitas escuchándonos o en donde sea que nos están escuchando, que nos estén viendo. Onslaught es el cuerpo del profesor Javier. Logran detener a Magneto, entrando Javier a la mente de Magneto. Pero en ese momento Javier se da cuenta de la razón de Magneto, de Eric, de por qué hace todas las cosas. Entonces él compra la idea y se convierte en Onslaught, que sería el profesor Javier con la fuerza de Magneto, con todo esto, pues resulta ser una amenaza mucho más grande. Que sea esto lo que ocurre con el Soldado Universal. Que... No, bueno, eso ya sería muy loco. No sé qué tanto pudiéramos construirle a esto, pero me imagino algo como lo que ocurre en Namekusei, en Dragon Ball, que los personajes se empiezan a unir para hacerse más fuertes. De hecho, en la saga de Moro, una de las últimas sagas que salió en Dragon Ball Super, muchos soldados de élite de Namekusei se unieron para generar al super soldado, al super Namekusei, y terminan matándolo. Muy sencillo, muy fácil. Pero que ocurra algo así, que se hace malvado y en una segunda entrega pues tienen que detenerlo. Y estaban trabajando en otros clones y que sea como, pues vamos a sacrificarnos todos nosotros para que tú tengas la fuerza de
del único. Ya, y ya, sí, ya no. ¿Quién sigue? Sí, ¿me salgo? Ok. Bueno, aquí en esta parte donde planteas que ya haya otros clones, otro planteamiento que yo tenía de esta misma cinta, se me viene muy de la mano con la película del Soldado de Invierno. En donde tenemos a el Barón Zemo que mata a los otros supersoldados, a los intentos de supersoldado, que en este caso no sea Estados Unidos el que crea a los universales, sino que, no sé, alguna vieja cortina de hierro sea la que se roba los cuerpos de diferentes soldados y crea este tipo de supersoldados para desestabilizar gobiernos. Entonces sean como una fuerza de élite que más bien sean mercenarios que se dediquen a desestabilizar y que son soldados muertos, y tengamos a un soldado americano en este caso, que empieza a recuperar sus recuerdos y ya sea la lucha de este soldado universal en contra de esta otra fuerza de élite de guerreros zombies. De guerreros zombies, me encanta ese último planteamiento. Que al final es lo que son. Son soldados zombies. Me gusta, pero mientras estabas hablando, me estaba viniendo a la mente como algo para desacreditar todo lo que dijiste y yo plantear algo nuevo y diferente. Algo como, lo que estás diciendo es muy importante, hermano, es muy valioso. Solamente vamos a hablar de otra cosa. No. Es que me imagino incluso que Rusia o la antigua ya la ahora extinta Unión Soviética realmente no se lleva cadáveres o llevarse cadáveres, pero no anuncia su muerte y los regresa como infiltrados a Estados Unidos. Es una historia un poquito más compleja de lo que planteaste. Ok. Pero sí, en realidad para Estados Unidos siguen vivos. Y realmente están vivos. Lo que no saben es que están siendo controlados por el otro gobierno, ¿no? Por los de enfrente. Y eso genera un poquito más de conflicto al momento de como construir la historia, pero me parece también que pudiera funcionar, ¿no? Como esta parte de la desestabilización de los gobiernos sería como lo interesante. Pero ¿sabes qué estaría como mucho más interesante? Que fuese un experimento, el del soldado universal, como ocurrió el del super soldado, como se vio precisamente en Falcon and the Winter Soldier, que sí encontraron una fórmula, sí empezaron a hacer un replanteamiento de la fórmula, sí estuvieron pudiendo replicarla. Entonces Estados Unidos decidió dejar de hacerlo y solamente tenía un super soldado, un soldado universal, solo uno, pero vieron que era muy riesgoso. Vieron que no era tan efectivo, vieron que era inestable y que además podía afectarle. Digo, no necesariamente tiene que ser el gobierno de Estados Unidos porque él no se ha caracterizado por ese tipo de cosas, pero que sea como esta situación de... Es que no podemos jugar con la vida de una persona. No podemos arriesgarnos. Por primera vez que tengamos un laboratorio ético que diga... No vamos a jugar con más personas. Entonces vamos a dejarte vivir, eres libre. Pero uno de los miembros de este laboratorio se va a Rusia, empieza a hacer este trabajo con los rusos, entonces empiezan a mandar a estos soldados y que detecten alguna herida precisamente aquí en esta parte de acá atrás, donde digan, eso es lo que se hace, o sea, es una herida de un... O una quemadura o algo así algo que sea como experimentos. Exactamente. Y entonces ya de esa manera nosotros podemos saber que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer algo, ¿no? El gobierno que esté haciendo como esta... que haya iniciado con estos soldados y que diga tenemos que arreglar lo que comenzamos, y entonces ya mandan a este metahumano, porque al final de cuentas sería un metahumano, a enfrentarse a ellos. Pero en esta situación de tener a los soldados con cierta libertad de pensamiento, un poquito de libre albedrío, tendríamos a un oponente que consumiría el líquido de otros para hacerse más fuerte, y entonces tendríamos a nuestro protagonista diciendo, es que para detenerlo tengo que hacerlo y no quiero hacerlo. Eso estaría interesante. Amigos, amigas del Hubiera Podcast,
pues vamos a aventarnos. Si aquí hay un pequeño corte extraño, pues ya lo arreglaré yo en edición. Pero si no hay un corte extraño, significa que vamos a poder grabar el podcast corrido en las próximas emisiones. Lo que pasa es que vamos a ser honestos, amigos, amigas del Hubiera Podcast. Ya estábamos desesperados por grabar. En cuanto llega el equipo, decidimos empezar a grabar. La cámara con la que estamos grabando es una cámara que ya teníamos anteriormente, que por distintas razones ya no estaba con nosotros. Pero juntamos las esferas del dragón y la recuperamos. La ganó en el juicio. Exacto. Bueno, entonces tenemos la Tú te quedas con los niños, yo con la cámara. Mira, valió la pena. Valió la pena cada una de las lágrimas de esos niños. Entonces no sabemos cómo funciona la cámara. Pues hicimos prueba de todo, menos de la cámara. Entonces vamos a ver cómo estamos trabajando, vamos a ver cómo funciona. Y si nos vemos cortados en algún momento, una disculpa enorme. Si no nos vemos cortados en ningún momento, pues aquí seguimos, aquí estamos y continuamos construyendo hubieras. Hermano, tenemos a este soldado universal que está en el dilema de... Tengo que consumir el líquido del encefalograma, ¿cómo? Encefalorraquídeo. Ese líquido o para pues poderle hacer frente al enemigo, otro universal. Al otro universal, al enemigo. O veo la forma de detenerlo de otra manera, con inteligencia, con sagacidad, con... gallardía. Exactamente, como todo un caballero de la Edad Media. Lo voy a retar a un duelo, quitándome mi guante blanco. Tú has matado a mi padre. Tendrás que enfrentarte a... No, yo soy tu padre. Y ya tenemos ahí... Sí, ya. Amigos, amigas de Hubiera Podcast, creo que llegamos al final. Acabamos de quemar todas nuestras neuronas. Bueno, y ya nada más para cerrar este planteamiento, hermano. ¿Qué decides? ¿Que nuestro soldado universal, que va a detener a la siempre bien amada Unión Soviética, realmente tome el líquido o que lo detenga con sagacidad y entereza? No, yo supongo... Ese es el dilema del héroe en el viaje del héroe, en donde tiene que convertirse en el villano para poder ser el héroe. Ajá. Entonces yo sí voy al de que con todo el dolor y sufrimiento toma la decisión de volverse lo que juró destruir. Que sería como cuando Homero se comió a su mascota langosta. Es lo que hubieran querido y tomándose el líquido. Que ahora recuerdo, imagínate que se convirtieran en titanes, pero esa es otra historia y esa ya la escribieron en Japón. Isayama ya la tiene, ya terminó su manga Attack on Titan, ampliamente recomendada. Y sí, a mí también me gustaría que fuera un personaje que hace lo necesario con la finalidad de detener. Y al final del día que él decida pues eliminar, que sea como la última prueba, el último... como a la última persona a la que pueden sacar, como hacerle estudios para volver a replicar la fórmula, y él decida mejor eliminarse también, y ya que mejor acabe todo eso, porque todo es un riesgo. De la forma más macha posible, sí. Aventándose a un volcán montado en un tiburón. ¡Guau! Claro que sí. Y con esa imagen, amigos, Jean-Claude Van Damme desnudo encima de un tiburón de la forma más digna posible, cabalgando un tiburón. Y ya como en la escena de Terminator 2, el juicio final, despidiéndose así, hundiéndose en el hierro fundido. Sí, épicamente. Esta película terminó de una manera épica. Valió la pena el haber tenido que esperar 5 meses. Más o menos 5 meses en volver a vernos y tener esa construcción totalmente absurda de una película de 1992, Soldado Universal. Hermano, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras decir? Pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a las personas que se vuelvan a unir a nosotros y ver estos videos. Ahora que volvemos en esta nueva temporada, vamos a intentar nuevamente volver. Ya tenemos equipo nuevo. Ya también estamos un poco más despejados de tiempo. Sí, bastante. Entonces esperemos ya darnos la oportunidad. Ya no te estás durmiendo a medio programa. Exactamente, tú tampoco. Entonces, pues esperemos el de traerles más emisiones de su programa
de cine, el Hubiera Podcast. Y pues ya nada más de mi parte, no me queda agregar más que como siempre coman frutas y verduras, hermano. Sí, de hecho aquí la ventaja que el equipo que compramos, que adquirimos para este programa, es mucho más fácil de transportar. Y realmente si en algún momento decimos, ¿sabes qué, hermano? Estamos en un punto como complicado, pero hay un punto medio donde podamos grabar, podemos unirnos y realmente ya esta situación de ya no poder grabar por tiempo ni por no coincidir en nuestras agendas ya empieza a ser pues una barrera casi que no se nos puede presentar, pues vamos a poder grabar y vamos a poder continuar con esto que hicimos por cerca de 2 años. Cerca de 2 años estuvimos grabando sin interrupciones, solamente dejamos de grabar una semana, que fue cuando montamos el estudio, pero de ahí en más, ni siquiera en los cortes de temporada dejamos de grabar. En todas las temporadas estuvimos trabajando constantemente y fue bastante frustrante, hablo desde aquí, desde lo personal, para mí fue bastante frustrante como dejar de grabar porque era una de las cosas que refrescaban muchísimo mi semana, pero ya estamos de regreso y nuevamente va a ser grabado. Ya tal vez en un futuro vamos a tener como por ahí algunas sorpresitas, ya ni vamos a decir porque quedamos mal con todas las sorpresitas. Pero espero que retomemos lo de los Hubiera Shorts. Era como una propuesta interesante, como que más de nicho, porque en las películas que planteábamos aquí en el Hubiera Podcast sí eran más de gente que eran como más conocidas por todas las personas, y en los Hubiera Shorts ya eran series o programas que eran como más no llegaban a tantas personas, ¿no? Entonces, pero para mí me agradaba, entonces tal vez vamos a retomar también esa parte, retomar todo lo de redes sociales, y ya después, si es posible, pues ya estarán sabiendo de todo de lo nuevos que... proyectos que por ahí tenemos. Exactamente. Estamos pensando. Ya será a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero ya sí estamos trabajando, amigos, amigas del Hubiera Podcast. El que nos hayamos ido no significa que ya no estaremos grabando. Nosotros queremos seguir grabando. Tengamos 1 o 2 personas, como lo dijimos cuando iniciamos este proyecto. A esa persona de Irlanda que nos vio. Exactamente, muchas gracias. Que nos escuchó, muchísimas gracias. Muchas gracias a Argentina, gente de tantos lados del mundo, que capaz ni entendía lo que decíamos, y nada más... Comentario más. Sí, ok, sí. ¿No, corte? Está cagado. Me ganaste. Ahora me ganaste. En el comentario más impropio que pudiera haber en este programa. Pero bueno, tendríamos que estar de regreso, ¿verdad, amigos, amigas del Hubiera Podcast? Y pues mi parte, pues tampoco queda más que decir, más que agregar, que recuerden, hace años que no decía esta frase. Recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Los invito a que se acerquen al podcast de Turbofonía, podcast que ahí tengo la oportunidad de conducir. Si tienen la oportunidad, ahí lo encuentran también en YouTube y en Spotify. En este lugar hablamos un poquito también del recuerdo. Están en la misma línea de que del Hubiera. La diferencia es que aquí estamos enfocados en cine y ahí es un ámbito más general y hay invitados. En su momento ya estarán aquí teniendo a algunos invitados que surjan de aquel proyecto, y también mi hermano va a estar ahí, esta sorpresa, participando allá en Turbofonía, recordando un poquito, ¿sale? Entonces, amigos, amigas del Hubiera Podcast, nos estamos viendo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. You want to go tree climbing, Thomas J? His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses. Put his glasses on. Put on his glasses. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? It doesn't sound selfish of me, but the last months of his life were the best months of mine.
He saved my life. Remember me. Try your best. Maybe we can. Please don't make me go. I don't know what else to do. I won't play the kangaroo song anymore. Just go. You gotta go. You gotta go. I don't want to go. Hasta la próxima.